Entonces, Brasil se tira entonces de cabeza al agronegocio en un contexto muy particular, porque políticamente se le llamó los años de plomo, era una dictadura, la dictadura de Emilio Garrastazu. Globalmente estaba la Revolución Verde, ¿no? Eh, y económicamente, a este periodo, paradójicamente, se le conoce en Brasil como el milagro económico brasileño. Así como el milagro económico alemán de la década de los 50, bueno, se le conoce como el milagro económico brasileño, basado fundamentalmente en el agronegocio. Bien, llegamos a la década del 80. En la década del 80 pasan, a mediados de la década del 80 pasan un par de cosas que son un antes y un después. En lo que tiene que ver con el Amazonas, todavía estamos en el Amazonas brasileño, ahora nos vamos a meter en el Amazonas ecuatoriano, colombiano, venezolano, de Surinam. Eh, pasa el primero que vuelve la democracia brasileña en el 85, con José Sarney. Los que somos más viejitos nos acordamos, éramos chiquitos, pero nos acordamos del presidente José Sarney. Pero también en el 85 se funda el movimiento de campesinos tal vez más importante del mundo de los últimos años, que es el movimiento de campesinos en tierra de Brasil, el NFCT. Pero también se funda una cooperativa de un grupo de gente preocupante el retroceso de la selva, ¿no? Y este avance terrible del agronegocio sobre el Amazonas, llamada RECA. La cooperativa tal vez no es muy conocida, pero es muy conocida una de las empresas que le compra la materia prima, que es Natura, Mm. la, 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 la empresa de cosmética que justamente se jacta de ser una empresa sustentable, que no daña el medio ambiente, que no prueba sus productos en animales, etcétera, ¿no? Bien, pero también se produce un fenómeno que comienza a hacerse muy habitual, que es la de la quema deliberada de la selva. Era más barato quemar la selva y avanzar sobre la frontera agraria que ponerle combustible a las bulldozers para que se lleven puesto a los árboles, básicamente. Empieza la quema deliberada, un fenómeno global. Nosotros esto lo hemos vivido, el tema de la especulación inmobiliaria y la quema deliberada de bosques, de selvas, etcétera, lo hemos vivido hace unos meses atrás, el año pasado, en el dramático incendio que hubo en el Valle de Punilla. Los años 80 entonces marcan este entorno de democracia, de resistencia a ciertos grupos. Los más afectados acá ante el avance del agronegocio van a ser los campesinos sin tierras, agrupados en el MST, los pueblos originarios. Los pueblos originarios del Amazonas tienen una característica y es que dependen, dependen de la selva. Es decir, la selva es su sustento, en una economía de subsistencia, por supuesto. Entonces, si vos le prendés fuego a la selva, quedan dos opciones: o que vos te sigas metiendo más al centro de la selva, que te corras a otro lugar donde hay selva, o que emigres a la ciudad. No quedan muchas más opciones que esa. Y después, las quilombolas de los afrodescendientes. Son como los tres grandes afectados por el avance del agronegocio, ¿no? Eh, Llegamos a la década de los 90 y a los commodities flexibles, estos cultivos flexibles de los que hablábamos recién, se le suma la ganadería extensiva, como para empeorar la situación. La ganadería extensiva, sabemos, en Argentina la hemos tenido, la ganadería extensiva es profundamente improductiva, ¿no? Y sobre todo en un tipo de suelo donde no abunda la pastura, porque el suelo de la Mm. selva no abunda la pastura, entonces tiene que haber todo el tiempo desmonte para que el animal pueda desarrollarse. Entonces la ganadería extensiva le va a sumar un plus a los cultivos flexibles que venían siendo desde la década del 70. Una ganadería que genera muy poco trabajo, además, ¿no? Muy poco trabajo, realmente muy productiva y muy perjudicial para el medio ambiente. En este caso, en el caso estoy hablando de el desmonte y el avance sobre la selva. Pero bueno, llegamos al siglo XXI y nos damos cuenta que en Brasil el agronegocio creció, ahora vamos a explicar por qué, más de un 300%, más de un 300%, y empezó a utilizar cantidades de agrotóxicos, de glifosato, aproximadamente 600.000 toneladas por año, a partir del año 2000. ¿Por qué pasa esto? Hay dos crisis, la crisis del 2002 y sobre todo la crisis del 2008. ¿Qué pasa? Los bancos y algunas grandes empresas, ante la crisis del 2008, y para amortiguar los efectos de la crisis, lo que van a hacer es migrar. ¿Qué significa? Para amortiguar los efectos de la pintadura de la burbuja inmobiliaria del 2008, van a dejar la especulación inmobiliaria urbana y lo que van a hacer es llevar adelante un fenómeno que se llama landgraving. El landgraving o grillage, como les dicen los brasileños, es el acaparamiento de tierras, ¿no? Básicamente. Va a haber un traslado entonces de la especulación inmobiliaria urbana hacia el Amazonas. Y obviamente, al avanzar el landgraving, la situación de crisis de los campesinos sin tierra, de los originarios y de los afrodescendientes va siendo cada vez peor. Van viendo cada vez más cerrados, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Qué bancos están detrás del landgraving? El JP Morgan, el Citibank, Goldman Sachs, HSBC, Santander, la empresa holandesa Bunge, el Itaú, es decir, hay varios, es como la renga, estos somos los mismos de siempre. Mm. Eh, y las empresas que están ligadas al agronegocio en Brasil, eh, por supuesto, la que hace punta, te podrás imaginar que es Cargill.
Cargill es la primera que está ahí en el agronegocio liderándolo, pero también está la poderosa COFCO de China, Agroamazonia, que es una empresa brasileña que en realidad es una subsidiaria de un holding japonés. Pero perdóname, que te quiero repreguntar porque no entendí. Estas empresas anteriores que mencionaste, los bancos, el banco, el JP Morgan, el Banco Santander, ¿cómo entran en el negocio? ¿Entran a financiar a productores, prestando guita? ¿O entran a comprar tierras y especular inmobiliariamente con No, eso? no, no, acaparan tierra, hacen land grabbing, básicamente. Hacen acaparamiento. Sí, 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 es básicamente quedarse con las tierras. O sea, tienen activos de guita y la invierten en eso. Claro, agudizando un fenómeno que conocemos bien en Latinoamérica, que es el del latifundio, que es el de la gran extensión de tierra, ¿no? Mm, Todo esto bajo un marco legal, ya no bajo un marco como podía ser hace 300 años de violencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, estas empresas son las que están, hay otras empresas más, pero hay muchas son más pequeñas subsidiarias de, ¿no? Pero estas son como las grandes empresas que están detrás del agronegocio en Brasil, ¿no? No, no, quería hablar que además del agronegocio, en el Amazonas se practica la minería. Y vamos a hablar de tres tipos de minería. Vamos a hablar también de hidrocarburos, que lo podríamos considerar minería, pero vamos a hablar de la minería más clásica. La minería de hierro. La mina de hierro más grande del mundo está en el Amazonas. La mina de Carajás, en el norte de Brasil, en el estado de Pará, bien al norte. Eh, no es raro que la selva tenga recursos o que tenga reservas de hierro. Uno sabe que el suelo, ¿no? de las selvas tienen ese color rojizo mm, marronado justamente porque tiene mucho óxido de hierro. Bueno, debajo de eso hay reservas de hierro. Hay una empresa semiestatal, digo semiestatal, es estatal, pero tuvo un pequeño proceso de privatización minoritario en el 97 que se llama Vale, que es la que se encarga de extraer el hierro en Brasil. Bien, pero además esta Vale, que no solamente se encarga de hierro, sino también que extrae oro, manganeso, etcétera, se dedica a la silvicultura. A la silvicultura en los mejores de los términos. ¿Qué quiere decir los mejores de los términos? Porque exporta biomasa también. mm, ¿Qué es exportar biomasa? Vender leña, digamos. Lo que pasa que la leña la venden en forma de pellets. Los pellets son unos cilindritos, ¿no? De madera muy lindos que se usan para calefacción, básicamente. Y que son el producto de la tala de los árboles. Entonces, pero bueno, esta empresa Vale es de origen brasileño, estatal, y es como la que controla la extracción del hierro. Por otro lado, tenemos la extracción del oro también. Uno cuando piensa en la extracción del oro en Brasil, piensa al toque en los garimpeiros, esos aventureros que mm. iban a buscar oro y con la zaranda, ¿no? Practicaban la minería artesanal, no tiene nada que ver. Hoy la forma de extracción del oro en el Amazonas es a través del dragado. Se draga el río, se juntan los sedimentos y se discrimina el sedimento del mineral buscado, en este caso el oro, con mercurio. Entonces genera dos efectos. Lo primero es que los sedimentos que ya no les sirve, los tiran a la ribera, arruinando las riberas, con toda la importancia que tienen los ecosistemas ribereños. Ujú. Y en segundo lugar, el agua queda mercurizada. La extracción del oro en el Amazonas se da en Brasil, en Colombia y en Perú. En Brasil la realiza King Rock, que es una empresa canadiense, una minera canadiense. Viste que los canadienses tienen la característica de ir a cagar al baño de otras personas para no ensuciar el Mm, propio, claro. ¿no? Eh, en el caso ¿Lo del hacen en el oro, marco de la ley o es minería ilegal? hay de las dos. En este caso es dentro del marco de la ley, pero hay minería ilegal. Minería ilegal. Sí, 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 hay mucho, eso también. Eh, la otra minera, aurífera, muy importante, es la vieja y conocida Anglo Ashanti, Anglo Gold Ashanti, de capital sudafricano, que actúa en Colombia. Y después tenés la Anglo América, que es de origen británico, que actúa en Perú. Se extrae oxita. Lo que no dije del hierro es que la forma de extracción es con explosivos, por lo cual no tengo que explicar cuál es el desastre que generan, lo que genera Vale a través de la utilización de explosivos en la selva. Hay muchas ONG que son empresas, ¿no? Como Greenpeace y demás, que buscan tocarte la fibra íntima de la sensibilidad para que, bueno, también, como decíamos la otra vez, pongas tu tarjeta de crédito para que ellos vayan y se abracen un árbol y protejan a las Amazonas. ¿Qué mirada tenés sobre estas empresas no gubernamentales? Negativa. Creo, no dudo que dentro de estas ONG, las bases, por llamarlo de alguna manera, a la vieja usanza, el que milita o el que participa de estas ONG tiene buena voluntad. Yo no, eso no lo niego. Debe estar comprometido y preocupado por el tema, como, ¿no? Como siempre decimos, pero las ONG para mí no son funcionales a las empresas. Casi todos los países que están en el Amazonas tienen algún tipo de reserva de petróleo no convencional, con lo cual es un problema porque para extraer el petróleo no convencional son métodos como el fracking, es decir, Ujú. la fractura hidráulica. En este caso se usa la fractura con vapor en el Amazonas, no con agua. Bueno, el vapor es agua, pero en otro estado. Pero
lo importante es que, por ejemplo, Venezuela, Brasil y Ecuador, el Amazonas venezolano, ecuatoriano y brasileño, el manejo del petróleo lo tienen las empresas estatales. En el caso de Venezuela, PDVSA, en el caso de Brasil, Petrobras, y en el caso de Ecuador, Petroecuador. Es cierto que en Venezuela está Exxon, la antigua Standard Oil, Ujú. ¿no? Que nosotros conocimos como eso, y hoy es ExxonMobil. En Brasil está la Shell también, además de Petrobras. Y en Ecuador está Chevron, o estaba, ya se fue Chevron, que nosotros los más viejitos la conocimos como Texaco. Eh, pero, y acá viene la perlita, en Perú, Colombia y Bolivia, la que hace punta en la extracción de hidrocarburos es Plus Petrol. Plus Petrol es una empresa argentina fundada por Alberto Rey, de la famosa familia Rodríguez Rey, que la fundó en el año 1976, Plus Petrol, un año complicado. Y unos años antes, Alberto Rey fue uno de los fundadores de Papel Prensa. Mm. Bien, Muy vinculado a la dictadura, ¿no? sí, pero ya Alberto Rey no vive, su viuda es la que maneja la empresa, Edith Rey y sus hijos, tienen un peso muy fuerte en Perú, en Colombia y en Bolivia para la extracción de los hidrocarburos. Este aquí que el 30% de las acciones de Plus Petrol las tiene un empresario llamado Héctor Poli. Héctor Poli está muy ligado al grupo SOCMA, es decir, a la familia Macri. De hecho, Héctor Poli fue uno de los principales mecenas de la campaña presidencial de Mauricio Macri. Todos los caminos conducen a Macri. Está metido eso. Y además, el Plus Petrol está Techint también, extrayendo petróleo en, sabemos, Techint, ¿no? La famosa empresa ítalo-argentina, de la también muy conocida familia Roca, que hoy regentea el CEO Paolo Roca. Eh, Así que es muy llamativo porque Plus Petrol tiene acciones también en Vaca Muerta, pero de todo el conglomerado de empresas que hay en Vaca Muerta es la minoritaria, tiene solamente el 4%, es decir, tiene una incidencia marginal dentro de Vaca Muerta. Sin embargo, tiene una incidencia sustancial dentro de la extracción de petróleo en el Amazonas peruano, colombiano y boliviano.